dándole bienvenido. Hoy guarda tu celular, no me interrumpas porque el mensaje va a ser para mí. Amén. Nadie dijo amén. Y hoy nos visita el pastor Noé desde la hermosa ciudad de Puebla. Los fuertes de Loreto. Dios les bendiga, pastor Noé, y su escudera. Aquí está con él, siempre anda cuidando las ofrendas del pastor. El pastor es un hombre de Dios que estuvo con nosotros 9 años aquí, sentado, aprendiendo y sirviendo. Y bueno, ahora le toca también atender a una hermosa congregación, y hoy nos visita para dar el mensaje del Señor. Pastor Noé, le dejo el tiempo. Bienvenido. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Yo estoy muy contento, agradecido con Dios por la bendición y la oportunidad de poder estar en casa, de poder ver a nuestros amados hermanos en la fe. Amén, el poder también ver caras nuevas y el saber, ¿verdad?, que Dios está haciendo la obra en medio nuestro. Amén. Entonando el canto, nuestros amados hermanos, el pastor Isaac y el ministerio de alabanza, la anterior melodía o el anterior cántico confirmaba la palabra de buscar al Señor. Es muy importante la búsqueda de Dios, y hoy quiero compartir con respecto a esto. Así que bueno, antes de iniciar, reciba un cordial abrazo y saludo de la iglesia en Puebla, quien Dios nos permite pastorear junto con mi amada esposa, la familia. Estamos ahí ya. El próximo 13 de septiembre cumpliremos 2 años, y de esos 2 años, bueno, ha sido Dios bueno y bueno en gran manera. Amén. Así que hasta aquí la mano del Señor nos ha sostenido y damos gracias a Dios. Amén. Así que quiero preguntar si eso sirve, lo que está arriba. Sí sirve, ok. Bueno, entonces ayúdeme a orar para que como Josué, mientras yo destruyo a los enemigos en la mano de Jehová, detenga ese cronómetro, ¿verdad?, hasta que sean derrotados todos y que después ya avance rápidamente. Amén. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor, y yo quiero hoy enseñarle a la amada iglesia. La Biblia enseña y es clara que nosotros no debemos de apagar el fuego del Espíritu Santo. Amén. Y esto está en nuestra búsqueda, ¿verdad?, de Dios, nuestra comunión con Dios. Pastor Isaac ministraba un pasaje en Jeremías, ¿verdad?, de buscar al Señor, de clamar a Dios y Él respondería. Ese pasaje fue escrito cuando el pueblo de Israel estaba oprimido, estaba esclavizado, estaba apartado de Dios. Pero algo bien hermoso que ya había sido decretado años anterior, cuando Salomón consagra el templo, cuando la gloria de Dios desciende sobre ese lugar, dice: y si ustedes se fueran a naciones lejanas, si ustedes, ¿verdad?, fueran esclavizados, si ustedes no vieran la bendición, pero si oraren a Dios desde el lugar en donde esté e invocaran su nombre, Dios finalmente se manifestaría a ustedes, los libraría y restauraría. Cuán importante, ¿verdad?, es que tengamos este tiempo de reunión, de comunión, no solamente como hermanos, sino también el buscar la comunión con Dios. Amén. Así que hoy yo quiero que usted me acompañe. Vamos a las Sagradas Escrituras y vamos al libro de los Jueces, capítulo 16, versículo 19, para poder sentar esta base y poder enseñar a la amada iglesia la importancia de buscar a Dios, de mantener el fuego de la presencia de Dios en nuestras vidas. No solamente se trata cuando tengamos necesidad, cuando tengamos problemas, sino que en todo tiempo, dice el libro de Levíticos, que la llama del altar tiene que estar ardiendo continuamente. Amén. Así que el libro de los Jueces, capítulo 16, versículos 19 al 21, le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Escritura: y ella hizo que él se durmiese. Dígale a tu vecino: no te duermas. Sobre sus rodillas,
y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas, de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Mire qué tremendo es esto, porque Dios levanta el libro de los jueces, ¿verdad? A quien que dirige, a quien lleva una nación, que dice la escritura que no había conocido a Dios, que cada uno seguía a Dios según a su forma, a su parecer, y cada vez que levantaba, ¿verdad?, un juez, un gobernante, el pueblo, ¿verdad?, lo seguía. Pero cuando el juez, ¿verdad?, dice que fallecía, el pueblo volvía a apartarse, volvía a hacer lo mismo. Vemos en esta historia que Sansón, ¿verdad?, había tenido ya un llamado, un propósito. Desde el vientre de su madre había sido formado y había sido colocado para cumplir la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Tú tienes un sueño, tú tienes un propósito que Dios ya estableció desde la eternidad. Pero encontramos en este punto, ¿verdad?, que tenía que haber un mandamiento, que tenía que haber ordenanzas, y que empezamos a ver cómo Dios empezaba a respaldar a Sansón. El problema es que Sansón usaba lo que Dios le había dado para su beneficio, para su provecho. Encontramos en esta historia, en los versículos que leímos, ¿verdad?, que entonces, ¿verdad?, por sus deseos llegó en este caso ya a una mujer que era su debilidad, y empezó, ¿verdad?, ahí a acariciarlo, de tal manera que se durmió. Diga conmigo: se durmió. Entonces el problema hoy en día es que la iglesia, o mucho de la iglesia, está cantando: Señor, ven, 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 pero la iglesia se encuentra dormida. Porque encontramos, ¿verdad?, a una Dalila que lo está acariciando y que lo está durmiendo, y mientras él sigue en sus deleites, en sus placeres, se encuentra durmiendo. Y encontramos una vez, ¿verdad?, que dice: como Sansón, ya me la sé. Yo sé que cuando me aprieta el zapato, que cuando estoy en enfermedad, voy y clamo a Dios y Él responde. Tremendo es esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente lo viste sobrar una y otra vez. Y sabes, ¿verdad?, que cuando tú lo buscas, dice, Él se dejará encontrar. Pero la Biblia dice: cuando tú lo busques de todo tu corazón. Y Dios conoce tu corazón y discierne las intenciones de cuando tú lo buscas. Llega tal el caso del pueblo de Israel, que dice que aunque varios de los profetas, me acuerdo que es Daniel y Samuel, dice: aunque ellos oraren, yo no los escucharé, porque ahora yo voy a tener un trato con ellos, de que no solamente me busquen en su necesidad, sino que aprendan a buscarme a mí de todo su corazón. Y encontramos que Sansón ya se había apartado el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque finalmente Dios estaba diciendo: yo te formé con un propósito, yo te di a las naciones, yo te envié para que cumplieran mi voluntad, y tú no lo estás haciendo. Y vemos que después hace una oración, como puedo ver o discernir que era una oración egoísta. Porque el propósito de la gloria de Dios, el propósito de la presencia de Dios en tu vida, no se trata de que tú te exaltes, sino de que Él sea exaltado y tú cumplas la obra. Sansón clamó y le dijo: devuélveme las fuerzas para que entonces tome yo venganza de mis enemigos. Concede la fuerza, pero al final pierde la vida. Y vemos en este punto que tenemos que entender la necesidad que nosotros tenemos de buscar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Está conmigo?
Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:19, indicaciones que el apóstol Pablo da a la iglesia. Dice ahí: no apaguen el fuego del Espíritu Santo. No tienen que hacer que mengue, que disminuyan. Se tiene que mantener como con esa llama ardiente. Efesios 4:30, mire aquí: y no entristezcáis o no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis ¿qué? Sellados. ¿Para qué fuimos sellados? Para el día de la redención. ¿Está conmigo? Siempre me gusta poner este ejemplo. Cuando usted va al supermercado, ¿verdad? Y tiene que comprar algo, normalmente, quiero poner un ejemplo, quizá un frasco de café o algo. Usted verifica que el sello esté abierto o que el sello permanezca intacto. Que el sello esté cerrado, ¿verdad? Porque eso garantiza que nadie ha metido quizá mano, que ha disminuido, sino que mantiene, ¿verdad?, su capacidad, su entereza, en otras palabras, su integridad. Por eso es que es importante que dices: no tienes que contristar, no tienes que dejar que el Espíritu Santo se aparte de ti, porque una de las labores importantes del Espíritu Santo en tu vida es prepararte, es desarrollarte, es edificarte. ¿Para qué? Para que cuando ese día glorioso venga, tú te encuentres limpia, resplandeciente, embellecida para el encuentro con Dios. ¿Está conmigo? Ahora, la búsqueda de Dios no se trata para resolver mis problemas, para cubrir mis necesidades. La búsqueda de Dios es para saber y conocer su voluntad, capacitarme y prepararme y cumplir la obra de Dios por la cual me envió a esta tierra. Lo noto muy callado. Ahora, vamos ahí adelante. ¿Por qué yo tengo que buscar la presencia de Dios? El Evangelio de Juan enseña que separados de Él, nada podemos hacer. Acompáñeme a Segunda de Crónicas capítulo 11 versículo 15 al 17. Segunda de Crónicas capítulo 11 versículo 15 al 17. Y encontramos dos personajes. Uno de ellos es Jeroboam y otro de ellos Roboam. La escritura dice: y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Versículo 16. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón ¿en qué? En buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Versículo 17. Y así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque por 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Yo me encuentro una lucha, una guerra espiritual entre alguien, ¿verdad?, que finalmente designa sus sacerdotes, en que antes forman sus altares, van tras sus deseos, y vemos que dice que entonces ofrecen esa parte a los demonios. Pero me encuentro también un remanente en el cual dice: no, esto no nos los enseñaron nuestros padres, sino que entonces lo que nos enseñaron es buscar a Dios de todo nuestro corazón. Y tú tienes que entender que estás en una lucha espiritual. La palabra del Señor nos enseña que el bien que queremos hacer, ese no hacemos, y el mal que no queremos hacer, ese hacemos. Porque hay una lucha, hay una batalla. Pero cuando tú buscas al Señor, tú fortaleces el espíritu y entonces puedes resistir los deseos de la carne. Alguien diga amén. Cuando tú no buscas al Señor, entonces tienes que entender que hay una opresión para hacerte caer. Entonces nos encontramos, ¿verdad?, en esta parte que hay una lucha peleando en nuestro interior. Lo que yo quiero hacer, que sé que es para mi beneficio, que sé que es para mi provecho, eso finalmente no lo hago. ¿Cuántos saben que el venir a la casa del Señor es de bendición? ¿Cuántos saben que el adorar a Dios es bendición? ¿Cuántos saben que el ofrendar y el diezmar es bendición de Dios? ¿Y por qué muchas veces no lo hacemos? Nos vemos dentro de 2 años.
¿Por qué? Porque tienes que entender que hay una lucha, hay una batalla, y solo no lo vas a poder hacer. Necesitas buscar la presencia de Dios, y cuando tú buscas la presencia de Dios, entonces te empiezas a fortalecer. ¿Tienes tentaciones en tu trabajo? Claro que las tienes. ¿Tienes tentaciones en la escuela? Claro que las tienes. Tenemos lucha y batalla diariamente. Efesios 6 lo dice. Pero el poder fortalecernos cuando, ay pastor, hoy no tuve tiempo de leer, hoy no tuve tiempo de orar, pastor, hoy no tuve tiempo de ir a la iglesia, no tuve tiempo del discipulado. Pero mientras estamos alimentando los deseos de la carne y no entendemos que nos estamos debilitando en la parte espiritual. Sansón confiaba en su fuerza, sabía que esa lo iba a sacar de esos apuros. Cuando el Señor dice, tus fuerzas no dependen de ti, sino finalmente son las fuerzas que yo te doy. Cuando se apartaron las fuerzas, entonces finalmente dice que aún como un niño, lo ataron, lo engañaron y lo encadenaron. Lo llevaron prisionero. Tienes que entender que el enemigo lanza carnadas para seducirte, atraerte y después ¿qué? Encadenarte. Porque dice la escritura que aquel que comete pecado se vuelve esclavo de aquel. Entonces tienes que entender que cuando tú no te fortaleces en el Señor, entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene? Viene un debilitamiento, viene un cansancio. Pero cuando tú buscas al Señor de todo su corazón, de todo tu corazón, entonces dice que fortalecieron el reino de Judá, que entonces, ¿verdad? Por 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Es decir, Dios te va a dar las fuerzas para ¿qué? Para caminar en sus estatutos, en sus preceptos, ser un hombre y una mujer con integridad. Pero ¿cómo puede hacerlo? Buscando al Señor, buscándolo de todo tu corazón. Vuelvo a repetir, no solamente en los tiempos de que tú necesites, sino tienes que entender que la necesidad de buscar a Dios es todos los días. Los sacerdotes, ¿verdad? Los encargados del altar debían proveer para que el altar siempre tuviera leña y estuviera encendido todos los días. No descuides tu altar, no descuides tu comunión con Dios. ¿Por qué? Porque esa es tu fuerza para resistir el día a día. Número 2, Segunda de Crónicas capítulo 14 versículo 6. Mire aquí. Segunda de Crónicas 14:6. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz. ¿Había qué? ¿Había qué? En la tierra. Y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Versículo siguiente dice: dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades, cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Lo hemos buscado y Él nos ha dado paz. Por todas partes edificaron pues y fueron prosperados. No me lo mueva de ahí. Dice la escritura que había ¿qué? Paz. ¿Quién le había dado la paz? Dios. Y el tiempo de paz no es para bajar los brazos. El tiempo de paz es para edificar tu vida. El hecho que en ese momento no tengas dificultades y adversidades, sabes de que vendrá un día malo, pero que no te encuentres sin ser edificado, sin ser fortalecido, sin haber cuidado, ¿verdad?, de esos puntos débiles, porque nos encontramos que en medio de la que había paz, ¿verdad?, entonces ellos empezaron a fortalecerse. ¿Está conmigo? No había guerra, no había lucha. Mi problema, o más bien lo que hoy comento o te pregunto, es: ¿qué pasa con esos tiempos de paz y de quietud que tienes? ¿Edificas o dices: ay, ahora sí, como ya salí de tantas luchas y batallas, hoy me toco unas vacaciones, pastor, unas vacaciones? Y no edificas tu vida, no construyes tu vida. Vemos la escritura como dice entonces Judá: edifiquemos estas ciudades. ¿Y qué tiene que hacer?
no solamente edificar tu vida, sino también habla de cercar con muros y torres, protección. Una ciudad no puede estar desprotegida. Vemos en Nehemías, ¿verdad?, cómo finalmente se encontraba una ciudad sin muros, con puertas quemadas, y encontramos que así los enemigos podían entrar fácilmente. Hicieron lamento y buscaron que edificar las murallas, edificar las puertas. Tú tienes que entender que tienes que edificar tu vida. Y tiene, dice aquí la escritura, torres, puertas y barras. ¿Sí? Me llamó la atención qué es las barras. En el significado, las barras son candados. Es decir, tú tienes que cuidar esas puertas por las cuales el enemigo puede entrar y salir. Y hay muchas de ellas en las cuales tú les tienes que poner ¿qué? Candado. Porque no tienes que permitir que el enemigo entra y saquee, que el enemigo venga y robe la bendición. Y encontramos que en el tiempo de paz se tiene que edificar. Muchas de las veces estamos nosotros hoy en la actualidad ministrando y enseñando en una escuela de liberación. Y atendemos a muchas personas en las cuales, ¿verdad?, se ministra la parte de la liberación. Pero nos encontramos a personas, apóstol, en las cuales ya fueron liberadas una, fueron liberadas 2 veces, fueron liberadas 3 veces, y en las cuales le dice: hey, no puedo estarte ministrando liberación, 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 si no cuidas la puerta por la cual el enemigo accesó. Tú tienes que entender que tienes que poner ese candado a puertas y áreas de tu vida en las cuales has dado derecho y legalidad al enemigo de empezar a robar, matar y destruir. Comentaban en una historia, ¿verdad? Ya sé que viene el pastor y el diablo sale, pero el diablo está en la esquina y dice: ahorita que se vaya el pastor, luego este me abre el zaguán. Tienes que entenderse que si tú quieres crecer espiritualmente, tienes que cuidar esas puertas. La Biblia enseña y dice que cada uno es tentado su propia concupiscencia, deseo, es arrastrado, es seducido. Y entonces puede ser muy bueno en el servicio, puede ser muy bueno en áreas de tu vida, pero estás descuidando una puerta importante por la cual el enemigo viene y destruye. Él no tiene derecho, él no tiene legalidad si no se lo das tú. Mire qué tremendo es esto, porque se me viene a la mente el rey Ezequiel, me parece, a quien profetiza Isaías que va a morir. Y entonces, ¿verdad?, él llora, él clama y se le prolongan, ¿verdad?, más años de vida. Pero hay algo que él tiene que hacer. Él le dice: arregla tu casa, arregla tu casa. ¿Sí? Y entonces encontramos que después de que le prolonga esos años de vida, vienen unos mensajeros de Babilonia. Y entonces, ¿qué es lo que él hace? Dice que él empieza y les empieza a mostrar todo lo que había en su reino. Viene el profeta Isaías y le dice: ¿quiénes son estos que han venido? Son unos mensajeros de Babilonia. Y le dice: ellos han entrado al palacio para ver todo lo que tenías, y de cierto van a saquearlo. Tú tienes que cuidar qué es lo que entra a través de tus ojitos. Tú te tienes que tener cuidado qué es lo que entra a través del oído. Tú tienes que tener cuidado, tienes que edificar y crecer, y no como un niño que se mete todo a la boca, porque entonces va a venir ¿a qué? A saquear. Le prolongó la misericordia, pero era la condicionante que arreglara su casa, porque su casa no se encontraba arreglada. Quizá había puertas que él no había arreglado, había cosas que él había dejado, y entonces vino el enemigo y ¿qué hizo? Saqueó todos sus bienes. Y mira qué tremendo es esto, porque cuando oyó este rey la palabra, le dijo: ok, está bien. Mientras en mi vida o en lo que está en mi generación o a mí me corresponde, está bien. Porque eso había sido ¿para quién? Para sus generaciones.
¿Qué quiero decirte? Que el problema que tú no arregles hoy y el gigante que tú no enfrentes hoy, tus generaciones lo van a tener que enfrentar. Lo que tú no cortes, el gigante que tú no decidas cortarle la cabeza, tus generaciones lo van a tener que enfrentar. Y a eso se le llama maldiciones generacionales. Tú no cometiste el pecado, pero hay algo que viene persiguiendo a tus generaciones. Y tú tienes que decir, no, a mí Dios me hizo misericordia y me ha edificado mi vida. Y a mí me ha puesto aquí para poder cumplir un propósito. El cortar todas las maldiciones generacionales, de enfermedad, de miseria, tantas cosas que vienen tras de nosotros. Y este rey encontramos que ¿qué hizo? Encontramos que él dijo, ok, mientras a mí no me llegue, mientras yo esté bien, pues hay los demás que arreglen esos asuntos. Encontramos, amada iglesia, que el buscar al Señor, cuando buscamos al Señor, Él te fortalece. Él edifica y trae crecimiento y protección, porque en el tiempo de paz es donde tú tienes la oportunidad de ser edificado. Tienes la oportunidad de poder tener cercos, muros, torres, puertas, barras, ya que la tierra que Dios te dio es tuya, pero tienes que cuidarla. Tienes que protegerla. Tienes que estar ¿qué? Vigilante. Para eso en las torres se ponían los ¿qué? Los atalayas. Gente que cuidara y vigilara. Tú tienes que cuidar y saber que en tu vida no tiene que entrar todo. La Biblia enseña y dice, ¿verdad?, que finalmente tenemos que edificar nuestra vida. ¿Sí? Entonces, el buscar al Señor, dice que en el tiempo de paz que Dios había dado, entonces ellos decidieron que buscar al Señor. Y al buscarlo, tú estás poniendo ese cerco de protección, ese vallado. Mire que Jesús, cuando vino a buscar, ¿verdad?, fruto, se encontró que no había dado fruto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le dice? Vamos a destruirla porque solamente está inutilizando la tierra. Pero encontramos que aquel que cuidaba, ¿verdad?, decía, no, permíteme hacerla o rascarle a un lado, cercarla, darle los ingredientes necesarios para que ésta crezca. Y cuando tú vengas pueda entrar fruto, o puedas encontrar más bien que fruto. ¿Qué quiere decir? Que finalmente tú tienes que poner ese cerco. Cantar de los Cantares dice, ten cuidado con las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas echan a perder o dañan la flor y entonces no puedes ver qué fruto. Llevas años en la iglesia, llevas años congregando, no puedes ver fruto. ¿Por qué? Porque no has puesto cerco, es decir, no has puesto límites. No has puesto límites. La vida en el evangelio es una vida también en que, como lo dice el apóstol Pablo, como la de un soldado. Si no eres disciplinado y si no eres constante, no vas a ver crecimiento y no vas a ver fruto. Nos decían de un hermano que estamos ahorita mentoreando y que ya está capacitando, lo estamos ahí formando. Y decían, ¿verdad?, personas que conocemos, wow, es que ha crecido muy rápido, es que se ha desarrollado. Sí, porque algo que le hemos enseñado y que le estamos exigiendo es que sea disciplinado. Disciplinado en el servicio, disciplinado en las clases, disciplinado en la búsqueda, disciplinado. Porque a través de la disciplina viene esa formación y ese crecimiento. ¿Está conmigo? Y muchas de las veces nos pasa como Sansón. Nos confiamos en el don. Yo ya sé, yo soy hábil, yo soy diestro de esto. Pero ese corre más peligro que finalmente uno que es disciplinado. Aquel que es constante dice que finalmente va a lograr y conseguir las cosas. Pero aquel que es indisciplinado pasa, ¿verdad?, con las personas. Yo le digo a veces a mis hijos, ¿verdad?, ustedes tienen tanta capacidad que cuando le digo, oye, esto ahorita, rápido, ahorita, eso es bien rápido, ahorita lo hago. Y cuando se presenta el momento, llegas y sabes que finalmente esa habilidad, ¿sí?, no alcanza a aquel que es constante. En Levíticos, que le decía, no era la parte de llevar todo el montón y decirle, bueno, para que tengan de un año y luego me voy. No, la labor era ¿cómo?
diariamente. Tu búsqueda por Dios, ¿cuándo debe de ser? Diariamente. Diariamente tienes que estar enviando o proveyendo los materiales para que tu vida sea ¿qué? Edificada. Y tienes que poner esos candados en esas puertas. Número 3, segunda de Crónicas 17:4. Si me acompaña ahí, por favor. Segunda de Crónicas 17, versículo 4. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Versículo siguiente: Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat ¿qué? Presentes, y tuvo riquezas y gloria. Poquitas. Versículo 6: y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó todos lugares altos, las imágenes de acera de en medio de Judá. Cuando tú buscas al Señor de todo tu corazón, va a afirmar tu vida en el evangelio. Cuando tú buscas al Señor de todo tu corazón, se afirman los pies. Pero una de las cosas que encuentro aquí en la escritura dice que entonces se empezó a animar, a gozarse, a deleitarse en las cosas de Dios. Y entonces vino la bendición, porque se aprendió a gozar en los caminos de Dios. Y no dijo: ay, otra vez toca servicio de oración, ay, otra vez tengo que leer, ay, no, sino como lo dijo el salmista David: en tu palabra para mí es un deleite, es un gozo. Yo disfruto estar en tu presencia, yo disfruto adorar, yo disfruto predicar, yo disfruto servir. Y cuando encuentras esto, ¿por qué? Porque es un deleite. Cuando tú encuentras este deleite, ¿sabes lo que haces? Empiezas a destruir todos esos altares que te han desviado de Dios. Cuando tú empiezas a buscar a Dios de todo tu corazón y te deleitas en Él, cuando vienen y te paran, joven, la droga, te ponen el alcohol, te ponen la seducción, tú dices: no, porque este deleite es temporal, mas el deleite de Dios es eterno y para siempre. Y tú mismo lo destruyes, tú mismo lo rechazas. Pero cuando tú no buscas de Dios, entonces dices: no, wow, esto se ve bueno, es que está bien atractivo, ay, no, es que... Y entonces empiezas a ¿qué? A tener altares dentro de ti, cosas que amas más que a Dios. Ay, me gustaría servir, hermano, pero ahorita no puedo. Ay, yo quisiera, pero ay, es que ahorita no. Entonces tu corazón no está en Dios. Cuando tu corazón está en Dios, tú buscas agradarlo a Él. Tú buscas encontrarte con Él. Para Él es un deleite, es una delicia poder estar en su presencia. Pero cuando no lo haces, entonces dices: ya que acabe, pónganle el reloj, ¿a qué hora se va a ir? Ay, otra vez. Pero cuando tú tienes un tiempo con Dios, hay un canto que nos ha ministrado mucho en lo particular a la familia. Y dice más o menos la parte del coro que dice: quien ya pisó el lugar santísimo no sabe vivir fuera de él. O sea que quien ya probó la gloria de Dios no sabe finalmente vivir separado de la gloria de Dios. Y en donde él se encuentre va a clamar por la gloria de Dios, por la presencia de Dios, porque es alguien que ya ha sido cautivado, seducido y enamorado por la presencia de Dios. Encuentra su deleite en estar en Él. Y no solamente es de momento. Yo entiendo que vengo a buscar porque ciertamente es un Dios poderoso, es un Dios grande, que Él puede ayudarme en momentos de dificultad, Pero lo que yo tengo que entender, que Él es el amado de mi alma. Es lo que más ama y desea y anhela, el entrar en encuentro con Él. Encuentras a María y encuentras a Marta, en la cual le dice: Señor, mira, no te, ¿cómo pudiéramos parafrasearlo?
no te preocupa que esta nada más esté ahí, ¿verdad? Llorando cuando hay mucho trabajo por hacer. Y él dijo, ¿verdad? María ha escogido la mejor parte, estar en mi presencia. Y esa parte no le será quitada. No le será quitada. Porque cuando entiendes que tú buscas al Señor y que viene esa parte de tener el encuentro, la presencia, la llenura, cada una de esas cosas, entonces te prepara para poder hacerle frente a toda adversidad. Pero cuando solamente buscas al Señor por los beneficios y no por lo que Él realmente es, encontramos cuando Jesús estuvo en esta tierra que Él dijo: muchos me siguen por los milagros, muchos me siguen porque tienen que comer, pero no hay alguien que me siga porque en verdad quiera estar conmigo. Cuando yo encuentro que mi búsqueda con Dios es lo más importante, va a venir en mi vida un gozo, un anhelo, un deleite, que eso mismo me va a llevar a ¿qué? A destruir los altares que hay que dentro de mi corazón. Y esto dice, ¿sabes qué? Ya no. Esposos, ¿cuántas cosas hemos dejado de hacer por agradar a la amada? Ese silencio ¿qué ves? Nada. Dame dinero, aquí está la cartera, ¿verdad? Porque aquel que ama, ¿verdad? ¿Qué hace? Las cosas que le agradan a la otra persona. ¿Por qué? Por estar bien con ella, por complacerlo a ella. Así que igual también de esta manera, cuando la iglesia verdaderamente ama al Señor, deja todas las cosas por amor a Él. No es una imposición, no es pastor puedo, pastor y si esto, y si cometo un pecado, pastor, no. Si no sabes que porque has tenido esa comunión con Dios, te va a llevar a ¿qué? A quitar aquello que no le agrada a Dios, que sabes que lo lastimas, que sabes que lo entristeces. El punto, le decía yo, no es pecar, sino que tras el pecado lastimas a Dios, hieres a Dios. Y alguien que ama no puede herir a la otra persona. Por eso es que encuentro que cuando tú buscas a Dios, se anima tu corazón, encuentra un deleite. Se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Judá, usted lo sabe, se lo ha enseñado en la alabanza. Es decir, que en la alabanza, en la adoración a Dios, no había nadie más sino solamente Dios. Toda la adoración es para Él. Pero cuando había otros altares, como en la parte de Salomón, 700 esposas, 300 concubinas, 1000 mujeres, y a cada una le edificó un altar. Y encontramos que finalmente aquel que había amado a Dios ahora se encontraba que había 1000 altares de adoración que amaba más que a Dios. Y eso era ¿dónde? En medio de Él. Porque no lo había buscado de todo su corazón. Número 4. ¿Qué trae la presencia de Dios cuando nosotros, amada iglesia, lo decidimos buscar? Esdras 8:21. Mire aquí. Esdras capítulo 8 versículo 21 y al 23. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Versículo siguiente. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le
abandonan. Versículo 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él fue propicio. ¿Cuál fue el punto central de ayunar, de afligir y de meterse en ese tiempo de oración? ¿Cuál fue el motivo principal? El motivo principal fue glorificar a Dios, porque ellos habían predicado al rey que su Dios tenía la mano de poder para poder cuidarlos y guardarlos, que Él iba a ser propicio para poder dar todo aquello. Es decir, expresaron su confianza al rey. Y decir, imagínense a quienes que le hemos predicado y ahora decirnos, ayúdanos porque nuestro Dios no puede salvarnos. Entonces el motivo principal de este ayuno es poder ver la mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él fuera glorificado, para que Él fuera exaltado. ¿Para qué? Dice ahí, para poder andar en camino recto. ¿Cuán difícil hoy es la integridad? ¿Cuán difícil pudiera ser al margen del mundo la corrupción? Hoy está teniendo la ciudad de Puebla un gran ingreso. ¿Alguien ya fue a Puebla y le quitaron las placas? Yo le tengo que decir a mi hijo, mejor te doy para tu camión. Ves, regresas, pero el coche lo dejas porque me sale más caro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabes ni el por qué y el motivo, sino que regresas y ya no tienes placas. Y el punto es que eso empieza a generar ¿qué? Decir un ingreso en el cual dice, wow, es mucho. Y al final puede haber alguien que en caer en ¿qué? En corrupción. Ahora, como está la parte del sistema, que es lo que llevo, que hay cosas en las cuales dicen, ay, para hacer un trámite, para hacer esto, para arreglar, ya sabes, ya te la sabes, la del Puebla, la del poderoso Puebla, ¿verdad? Pero encontramos, ¿verdad? Que Esdras dijo, no, yo voy a ayunar y yo voy a orar para caminar de la manera que le agrada a Dios. Yo voy a ayunar, ¿para qué? Para que pueda yo ser recto delante de Él. Qué tremendo es esto, porque mira, amado hermano, usted, dice la escritura que estamos corriendo la carrera del evangelio y que hay una nube de testigos que lo están viendo, ¿verdad? ¿Cómo qué? ¿Cómo usted corre? Mire aquí cuántos corredores, 200, 300 corredores, y están mirando y dicen, ay, a mí nadie me ve que haga yo trampa, que le haga yo así, nadie me puede ver que yo me desvíe. No, hay una nube de testigos que lo están observando. A cada uno, cómo corre, cómo se desempeña, cómo se desenvuelve en esta carrera. Yo le decía, ¿verdad?, a mi esposa hace algunos años o en esta parte, ¿y quién me va a ver? ¿Quién se va a fijar? ¿Quién va a ver esa manera? Y en esta semana tuvimos la oportunidad, la bendición de apoyar al pastor Noé. Y estuvimos ahí trabajando. E inmediatamente, apóstol, no pasó una semana en donde, ¿verdad?, fueron con mi esposa y dice, oiga, ¿ya no es su esposo tal persona? Sí, ¿por qué? Porque ya de mañana ya no se viene para este rumbo, sino ya agarra otro rumbo. Cuídelo. Qué bonito matrimonio. Y no, yo no quiero. Pasó. En la tarde se encuentra con una persona que provee alimentos. Oye, ya me están preguntando por aquel, es el barboncito de güero azul, de ojo azul, que si es soltero, que si es esto. Y le dice, amor, ya nada más te andan cuidando y vigilando. Me fui en la noche a poder ministrar junto con mi esposa a una hermanita que el día de antier falleció. Llegamos de viaje, regresamos muy noche, y en un lugar en donde nadie era cristiano, solamente la oveja que ministrábamos, encontramos que ahí en la funeraria nos conocían.
Y que hay una nube de testigos mirando cómo tú qué, cómo tú te comportas, cómo tú te conduces, cómo tú eres amable, cómo tú cedes el paso, cómo tú no les dices que Dios te bendiga, ¿verdad? Sino que finalmente dice, ¿es usted el que predica en Atlisco? ¿Es usted el que predica ahí Lo vi. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Porque empezamos a ver que el ayuno no fue para pedir que se cumpliese un deseo, sino que el ayuno y buscar a Dios fue para que le diera la fortaleza de andar en el camino de Dios para agradar a Dios. ¿Quién ha ayunado para eso? ¿Quién ha ayunado para decir que pueda yo agradarte, Señor? Este ayuno que yo hoy voy a escoger va a ser para afligir mi alma, para buscar tu rostro, para que pueda yo ser recto delante de ti, para que pueda yo, Señor, aquella persona que me saluda, poder bendecirlo, poder ser amable. Ayúdame a caminar, Señor, en tus caminos, en tus preceptos, y por eso voy a buscar yo. Normalmente ayunamos ¿para qué? Isaías dice, ¿no? ¿Acaso este es el ayuno que yo escogí? Que finalmente, ¿verdad? Te abstengas del alimento, pero que finalmente seas el dedo opresor de tu hermano. El ayuno que yo escogí es ¿para qué? Para romper las ligaduras de impiedad. Y las ligaduras de impiedad son aquellas conductas pecaminosas que nos llevan a no agradar a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Cuando buscamos a Dios. Jesús le dijo, ¿verdad?, a los fariseos, cuando dijo a los fariseos, oye, los discípulos de Juan ayunan, nuestros discípulos ayunan y tus discípulos no ayunan. ¿Y qué les contestó Jesús? Oye, mientras tengan al novio no van a ayudar, pero vendrá el tiempo en donde el novio les será, y entonces la búsqueda de la presencia de Dios hace que el amado permanezca en ti para poder caminar en santidad y en integridad. Ese es el propósito del ayuno. Y cuando tú lo buscas, cuando tú apartas un día para esa búsqueda, te estás fortaleciendo, te estás animando, y entonces como consecuencia aprendes a caminar la vida en rectitud que Dios quiere para tu vida. No es difícil, simple y sencillamente es que tienes que buscarlo. Cuando descubres esto, que el buscar a Dios para ti es tu plenitud, tu fortaleza, tu bendición, entonces tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Amén. Salmo 24:3. Salmo 24:3 al versículo 6. Dice la escritura: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Versículo siguiente: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas que, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. La bendición de Dios, ¿verdad?, es que poder entrar ante su presencia, que Él sea nuestra justicia. Tal es esa generación de los que de los que buscan su rostro, obtienen esa bendición, el poder entrar a su lugar santísimo, el poder entrar ante su presencia, ¿sí? Y entonces como consecuencia es esa bendición. Pero ahí marca algo: el de limpio de manos y de un corazón que, y que no ha elevado su alma, en donde se encuentran los deseos, a cosas que vanas, huecas, vacías, sino que ha decidido que buscar al Señor. Una decisión: o buscas a Dios o elevas tu corazón a cosas que vanas, que al final van a ser efímeras, van a ser huecas, no van a tener nada.
Porque mire, Eclesiastés, el libro de Salomón, dice que él propuso en su corazón, ¿verdad?, el obtener todas las cosas que deseara su corazón: mujeres, vino, terrenos, caballos, tantas y tantas cosas, ¿verdad? Pero que al final encontró que eso era ¿qué? Vanidad de vanidades. Mi pregunta es: ¿tras qué hoy tú estás corriendo? ¿Qué es lo que verdaderamente tú estás buscando? Porque si vas tras ello, no te encuentres que al final de tú conseguirlo, te encuentres que esto fue ¿qué? Vacío. Atendimos a una joven hace algunos años, en los cuales ella oraba y le dice: Señor, yo voy a servirte, pero concédeme este deseo, Señor, que pueda yo acabar mi carrera universitaria. Dice: pastor, y Dios me dio la oportunidad de poder acabarla. Después le dije: Señor, me has dado esto, Señor, wow, qué hermoso, pero ahora permíteme trabajar, Dios, en lo que yo he, ¿verdad?, estudiado. Y quiero que me pongas en este lugar porque es, wow, correcto para que pueda yo desarrollar lo que estudié, pastor. Y Dios me concedió entrar en ese lugar de trabajo. Y después le dijo: wow, me enseñaste ya, me diste para estudiar, me colocaste en un lugar en el cual no imaginé estar. Señor, concédeme poder conocer la parte alrededor del mundo y visitar el otro lado. ¿Y sabe qué? Dios se lo concedió. Y entonces empezó y dijo: Señor, mira nada más. Y Dios le dijo: ¿y hasta cuándo vas a cumplir mis sueños? ¿Hasta cuándo vas a cumplir los planes que yo tengo para ti? El propósito por el cual tú fuiste formada y creada. Nos encontramos muchas de las veces que estamos corriendo tras cosas que una vez que las alcanzamos, dice: esto no llena mi vida. Wow, me permitió tener ya esto, el otro, pero ahora que ya lo alcancé, encuentro que esto no llena mi vida, no satisface mi vida, no tengo plenitud. ¿Sabes por qué? Porque ahí Dios no está. Y hoy la iglesia está corriendo tras otras cosas menos para buscar su presencia. Por eso algo que dijo Moisés que me impactó fue: no me saques de este lugar si tu presencia conmigo no va. ¿Y sabe cuál era el lugar del cual no debía de haberlo sacado según él? El desierto. Porque cuando atraviesas muchas veces el desierto, más buscas de Dios. Pero te encuentras que, y Deuteronomio lo dice: ten cuidado, no sea que entres al lugar espacioso donde comes, te alimentas, te sacies y digas o no te acuerdes de Dios. El gran problema de la iglesia es que se está llenando más de otras cosas que de Dios. Y hay un grave peligro porque la lámpara, ¿cómo tenía que estar? Encendida. Y había que, encontramos la parábola de las vírgenes, ¿no? 5 sensatas y 5 insensatas, las prudentes y las insensatas. ¿Está conmigo? Dice que las 10 durmieron, cabecearon, pero 5 tenían, ¿verdad?, arreglaron sus lámparas y tenían ¿qué? Aceite. Y las otras 5 dijeron: oye, danos aceite. Y ellos dijeron: no, vayan y compren. Y para comprar hay que buscar, ¿cierto? Entonces encontramos que muchas de las veces las 10 durmieron, como Sansón. Estaban durmiendo, pero hay 5, ¿verdad?, que dijeron: no, yo me tengo que despertar. Y tengo que alistar mi lámpara. Y tengo que saber y entender que necesita ¿qué? Aceite. Punto número 6, y con este cerramos. Daniel capítulo 9, versículo 2 y 3. Daniel capítulo 9, versículo 2 y 3.
En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Versículo 3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Encontraba que lo que estaba viviendo Daniel era un tiempo de ¿qué? De desolación. Un tiempo en donde la palabra que Dios ya estaba advirtiendo sobre el pueblo de Israel ya los había alcanzado. Pero se encuentra ya Daniel, que fue llevado cautivo a Babilonia, que se encuentra ¿qué? Dice que el libro, y empezó a escudriñar las escrituras y decir: por esta condición es que estamos así. Esto fue lo que hicieron nuestros padres. Esto fue lo que nos llevó a estar hoy en esta condición. ¿Y qué fue lo que hizo Daniel? Dice que entonces volvió su rostro a Dios, buscando ¿qué? Esa restauración en su vida y en el pueblo. Buscó a Dios, dice: hey, todas estas malas decisiones, todos estos deseos, todo esto nos ha llevado a esta condición, a estar cautivos, a estar esclavos, a estar enfermos, a estar empobrecidos, a no poder disfrutar. Estas malas decisiones nos han llevado a esto. Pero ahora también entiendo que si yo busco a Dios de todo mi corazón, Él finalmente me va a restaurar, me va a liberar, me va a sanar y va a volver nuevamente a hacer que su rostro resplandezca sobre mi vida. Pero ¿qué tenía que hacer Daniel? Volver su rostro al Dios Todopoderoso. Y no solamente volver, sino que buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. ¿Para qué? No solamente para que lo sacara de esa condición, sino para que entendiera el pueblo que era mejor estar en la presencia de Dios que fuera de la presencia de Dios. Por eso, iglesia, cuán importante es que nosotros cuidemos nuestras lámparas, el aceite y el fuego, para poder mantener nuestra vida en el camino del Señor, poder agradarlo a Él. Amén. ¿Me ayuda, Pastor Isaac? Póngase de pie, amada iglesia. Quiero compartirle una anécdota rápidamente para poder tener un tiempo de adoración en Dios. Esta anécdota trata de unas personas que contrataron a un joven para que este joven pudiera mantener el faro encendido. Dentro de ese pueblo dice que había un faro en donde servía, ¿verdad?, a aquellos que navegaban para poder llegar a ese lugar sin sufrir, ¿verdad?, accidentes y poder, ¿verdad?, hacerles saber su lugar de destino. Estas personas contrataron a este joven y le dijeron: mira, te dejamos esta cantidad de aceite. Lo único que tú tienes que hacer es alimentar el fuego que hay en el faro a través del aceite. Es el aceite exacto que tú necesitas para que este faro se mantenga encendido. No podemos venir diariamente porque
nosotros nos vamos a otro lugar, pero al mes siguiente vamos a venir y te vamos a proveer otra misma cantidad de aceite para que entonces tú puedas mantener el faro encendido. Y entonces lo dejaron y partieron. Al día siguiente llegó una mujer y le dijo: oye, es que mira, llegué a la casa y se me olvidó comprar aceite. ¿Me podrías, tú que tienes mucho, dar para que pueda yo alumbrar mi casa y mis hijos no estén en obscuridad? Y él le dijo: ok, pues si tengo mucho, nadie se va a dar cuenta que tome yo un poco. Tomó algo y se lo dio a la mujer. A los 2-3 días llegó una persona, dice: hey, mira, mi carreta se quedó descompuesta y necesito aceite para poder aflojar las ruedas, sacarlas, porque no encuentro, e ir más allá, mira, está muy lejos, tiempo, y tú tienes mucho aceite. El joven tomó el aceite y le dice: ten. Y empezaron a venir a personas en las cuales, ¿verdad?, tenían necesidad de aceite. Faltando 7 días para que vinieran a surtirle ese aceite, se encontró con que el fuego del faro había disminuido y el aceite se había acabado. Y llegó el momento en que la llama disminuyó hasta que el fuego se apagó. Al apagarse el fuego, entonces los barcos que ya estaban listos con la mercancía y la bendición para llegar y la provisión para llegar a ese pueblo, al no encontrar la luz, simple y sencillamente fueron a otro destino y a otro lugar para poder ver o poder llegar a un lugar seguro. Otros sufrieron accidentes. Y entonces llegaron las personas y dijeron: ¿qué fue lo que hiciste? Y dijeron: es que venían a mí y me pedían aceite, y me pedían aceite, y me pedían aceite, y entonces yo no tuve otra cosa que dárselos. Y ellos dijeron: el aceite que nosotros te dimos fuera para que el faro se mantuviera encendido. ¿Qué es con esto? Que Dios te ha dado el aceite porque tienes que cumplir una misión y un propósito. Y tienes que aprender a cuidar ese aceite y que tu lámpara esté encendida. Pero muchas de las veces ese aceite vas para otras cosas, los provees para algo en lo que Dios no te llamó. Lo ocupas para algo en lo cual Dios no te dio ese aceite. El aceite, la presencia de Dios, el fuego de su gloria, no es para que quizá a lo mejor lo repartas en otro, sino para que Dios obre en tu vida. Para que Dios obre en tu vida, en tu familia, y entonces puedas mantener ese faro encendido. Porque a través de mantener ese faro encendido vas a ver que otros llegan a tierra sólida y firme, que es Cristo Jesús. Tú eres ese faro que debe de estar encendido. Tú eres ese faro que debe de estar resplandeciente, pero debes de tener aceite. Tienes que ir a la presencia de Dios a buscar, porque entonces dice que los que estaban cegados fueron alumbrados. El rostro de Cristo fue alumbrado a través de ¿qué? De tu vida. De tu vida. De tu vida. Tú eres ese faro en el trabajo, tú eres ese faro en la universidad, tú eres ese faro en tu colonia, en tu ciudad, pero necesitas aceite. Necesitas la presencia de Dios en tu vida, no solamente para que te saque del problema, sino para que alumbres a otros. Para que alumbres a otros. Y mientras esa llama está creciendo, se tiene que proteger, se tiene que cuidar, se tiene que alimentar para que esto crezca. Iglesia, no, Dios no te llamó para otras cosas. Dios te llamó para que reflejes a Cristo en tu vida. A Cristo en tu vida. Y que a través de tu vida
muchos conozcan a ese Dios que sana, que restaura, que libera y que perdona. Pero nos encontramos que muchas veces nos vamos tras cosas vanas, tras cosas que no tienen sentido. Y Dios dice: estás descuidando el aceite. Las mismas vírgenes, yo no entendía quizá esa parábola, que egoístas, ¿por qué no les pudieron dar el aceite? Y ellas dijeron: no, porque mantendremos nuestra llama encendida. A lo largo del ministerio, apóstol, he comprendido que muchas veces nosotros nos dábamos a las personas, la gente, pastor esto, pastor esto, y a través de tanto trabajo empezábamos a descuidar la búsqueda y la presencia de Dios, confiando en el don, mas no en la presencia de Dios. Sansón dijo: volveré a hacerlo. Porque ahora ya sé predicar, ya sé rápidamente elaborar un consejo, me dice el apóstol, y lo elaboro y en 5 minutos lo hago. Y la presencia de Dios: ya sé que me encarga esto, ya me lo sé, hacemos tal y tal paso y ahí está. Y la presencia de Dios: ya sé que sirvo, que dirijo, que llevo esto, ya lo sé hacer, sí. Y la presencia de Dios. Porque tienes que entender que cuando personas nuevas lleguen a este lugar, y están llegando, con lo que se encuentren sea con la presencia de Dios, la única que cambia, que transforma, que libera. Pero esa presencia tiene que ser puesta en vasijas de barro, tiene que ser depositada en cada uno de nosotros, para que puedan verlo a Él y no a nosotros. Y nos encontramos con la viuda que dijo: mientras hay vasijas, el aceite sigue fluyendo. Cuando no hay vasijas, entonces el aceite cesa. Tienes que entender esto, amada iglesia, que el buscar a Dios es lo mejor. Él te fortalecerá. Él te enseñará a caminar en camino de rectitud. Él te bendecirá, Él te prosperará, Él te restaurará, Él hará la obra que Dios dijo que haría en tu vida. Pero hay algo que tú tienes que hacer: buscar al Señor. Buscar al Señor de todo tu corazón, de todo tu corazón. Cierra tus ojos, adoremos. Adoremos ahí. El sacrificio yo seré. Cuando hay presencia de Dios en tu vida, Tú provees el espíritu. todos los altares son destruidos, pero necesitas buscarlo Abriré mi interior. de todo tu corazón. Si has Si estado alejado, si estás apartado por Dios, hoy Él nuevamente te hace esa invitación: acércate a mí, acércate a mí de todo tu corazón, acércate a mí de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce la necesidad de Dios. Y hoy pide nuevamente que vuelva a llenarte de su presencia. Hoy pídele que te llene de su presencia en esta hora. Para todo aquel que está apartado, para todo aquel que está alejado, para todo aquel que está necesitado de la presencia de Dios, hoy es este llamado. Nadie puede decir: yo no te necesito, hoy yo estoy lleno. No. Necesitamos entender que separados de Dios nada podemos hacer. Tenemos luchas, tenemos adversidades, tenemos situaciones que enfrentar, pero solamente hay una respuesta, y esa está en la presencia de Dios. Así que hoy oramos:
Padre. Llénanos, Señor. Llénanos de tu presencia en esta mañana, Padre. Que la iglesia podamos entender que hemos corrido tras cosas vanas, pero hoy me vuelvo a ti. Hoy me vuelvo a ti de todo mi corazón. Hoy me vuelvo a ti nuevamente, Señor, para poder, Señor, que mi vida la restaures, que seas tú levantándome. Oh, Señor, no quiero hacerlo en mis propias fuerzas. No quiero hacerlo, Señor, según mi propia sabiduría, sino quiero, Señor Dios, tu presencia. Oh, Dios. La iglesia adorando, la iglesia adorando, la iglesia adorando, la iglesia adorando. Él es el que provee. Si algo había hecho Salomón, era contristar al Espíritu Santo y se apartó a él. Pero hay algo que dijo David: no apartes de mí tu Santo Espíritu, no apartes de mí tu presencia, no apartes de mí, no la apartes, no la apartes. Llénanos en esta hora, llénanos, Señor. Llena la vasija, llena mi vida. No has podido encontrar el rumbo. No has podido encontrar el rumbo. Mas hoy te digo, ven a mí, porque el que yo llamo no desprecio. Para eso te llamé, para acercarte a mí, para enseñarte el camino, la verdad y la vida. Y a donde tú vayas, yo te voy a perseguir. Yo te voy a perseguir. Enda rama y kenda rabashe.
No vas a poder huir de mi propósito. No vas a poder huir. Inda rababa y kenda rabashe. Errababa sera raba y kenda. Mi presencia irá contigo. Hoy hago este llamado para todo aquello que tiene ya un llamado y que lo han dejado. Hoy es un tiempo de restauración de parte de Dios. Hoy un tiempo de restauración. Si has dejado el servicio, si has dejado el ministerio, si has dejado abandonado por quizá ir por otras cosas, la presencia de Dios tienes que entender que te va a perseguir. Evita ese proceso. Jonás huyó, pero el propósito lo alcanzó. Hoy Dios te hace ese llamado con lazos de amor. Vuelve al Padre de todo tu corazón. Vuelve al Padre de todo tu corazón y permite que Él restaure y obre en tu vida. Lo necesitamos, iglesia. Lo necesitamos. Wow, yo siento una presencia enorme de Dios. Él está tocando los corazones. Él está tocando las vidas. Esa es la presencia de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Él quiere abrazarte. Él quiere nuevamente encenderte. Pero el fuego está en el altar. Está en la presencia de Dios. Y Raba y Kenda, Rama Shenda, Raba Bashera, Raba Kanda. Se está despertando nuevamente. Se está despertando nuevamente. Pablo le dijo a Timoteo: aviva, 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 aviva. Aviva el fuego del don del Espíritu Santo que está en ti. Avívalo, 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 avívalo. Oh, Raba y Kenda. Enda Raba Bashera Raba Kanda Ramashe. Ahí está despertando. Ahí está siendo avivada. Ahí. Toca, Espíritu Santo. Tócalo, Señor. Toca más. Más. El fuego de Dios. La presencia de Dios. Ahí más. Avívalo. Y que más. Fuego de Dios. 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 Sigue adorando.
Jesús aquí. Padre, que rebose tu presencia. Padre, que haya aceite en sus corazones, que ese fuego de su altar, Padre, que ese fuego en el corazón que hay en cada persona aquí presente, Señor, sea encendido nuevamente. Si se estaba apagando, Padre, si se estaba consumiendo, Padre, que tú proveas el fuego, Señor, que tú derrames el aceite, Padre, para que ese fuego, Dios, vuelva a encenderse, Padre celestial, que sobreabunde, Señor. Que en nombre de Jesús, Padre, declaramos y creemos que tu presencia, Señor Jesús, está con cada uno de nosotros. Que tu presencia, Señor, está en nuestras vidas, Padre. Que anhelaremos, Señor, tu presencia. Que anhelaremos cada día estar metidos buscando tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Dígale gracias al Espíritu Santo por su hermosa presencia. Dígale gracias por tu presencia. Gracias por tu fuego. Gracias, Padre, por dejarme y darme la oportunidad y el privilegio de sentir tu presencia en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén, Espíritu Santo. Te alabamos y te adoramos. Qué palabra tan poderosa hemos recibido el día de hoy. Estamos seguros que Dios ha hablado a tu vida y que no saldrás igual de esta transmisión. Antes de despedirnos, queremos agradecerte por acompañarnos. Recuerda que podrás volver a ver esta transmisión y compartirla. Que el Señor te cuide y te guarde, que su rostro resplandezca sobre ti. Que tengas una semana llena de paz, propósito y presencia de Dios. Nos vemos en nuestro próximo servicio. Dios te bendiga.